Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la sesión número 5 de Sastava Classroom. Espero que esta sesión ya os motive algo más todavía de lo que ya creo que estáis para empezar a ver un poco el final de este proceso de preparación de los perfiles, que de hecho no tenemos muy lejos. Ya los habéis extraído, los habéis calibrado, habéis visto las pequeñas trabas que puede haber en la calibración no lineal, el sistema lineal, que es una aproximación interesante y necesaria a veces, pero que no es un sistema definitivo debido a que se dispersaban demasiado las medidas y creaban ahí calibraciones no exactas. Bien, una vez controlado todo lo que es la calibración, sobre todo la no lineal, en la que vuestro perfil ya está perfectamente calibrado, ahora lo que nos va a ocupar va a ser extraer el continuo, esa curva en donde la radiación sería del 100% en todas las longitudes de onda, pero que no sucede así debido a la atmósfera estelar y a las condiciones de la estrella que nos permite pues, observar esas variaciones tan interesantes que nos va a llevar a la clasificación espectral detallada, bueno, ya sea por líneas de emisión, por líneas de absorción, por bandas, que siempre ha sido nuestro objetivo desde el principio. Bien, vamos a compartir la pantalla y iremos muy rápidamente a una extracción del continuo que ya empezamos a ver en la última sesión y que fue realmente un proceso sencillo, pero que tiene, como todas estas cosas, sus más y sus menos. Y tenemos que entenderlo bien para no caer en errores que después nos van a dar perfiles no útiles para medir. Bien, vemos aquí ya un perfil. En este caso se trata de la estrella Beta Orionis. Está realizado esta observación con dados 200 y con una dispersión de 0,9 angstroms por píxel. Bien, vamos a ver si quitamos esto de aquí para que no nos moleste y vamos a ver si podemos trabajar con comodidad. Bueno, al final es mejor ponerlo arriba. De acuerdo. Para calibrar este perfil hemos utilizado la calibración lineal, como no puede ser de otra manera. Tenemos un rango entre los 3.800 y los 7.000, que es el rango realmente en que solemos trabajar. Pero con todo, a veces, y sobre todo en las estrellas tipo M, podemos alargar estos rangos incluso hasta el 8.000 o 9.000 en las observaciones en el infrarrojo, que también son muy interesantes, pero que, como habéis podido comprobar seguramente, las referencias publicadas no lo son tanto. Incluso el famoso Atlas de Walker no tiene referencias más allá de los 7.000 en general. Bien, ¿cómo se realiza la extracción del continuo? Pues el continuo, como os decíamos, se trata de crear esa curva que siempre tiene que estar por encima de cualquier inflexión de la absorción y no cruzarla por el mejor de sus puntos medios, teniendo en cuenta los niveles de absorción. Esto es muy importante que lo hagamos porque si no el perfil resultante va a ser muy deficitario en calidad. Bien, vamos a abrir la parte de referencia, vamos a editar los puntos, como sabéis. Ya hemos debatido en el Classroom todo el tema del Spline Smoothing, que vemos que es una herramienta que estaba pensada no para extraer el continuo de esta forma, sino para suavizar esos tramos rectilíneos que quedaban cuando cortábamos segmentos con la herramienta anterior de Respect que todavía podemos utilizar, pero que realmente ha quedado bastante obsoleta. Bien, vamos pues a decirle que queremos añadir puntos. Y ahora podríamos hacer aquí una primera aproximación. Estoy sin zoom, lo cual me va a llevar seguramente a errores. Pero en principio la práctica ayuda. Y ahora fijaros que lo que estoy haciendo es colocar toda esta serie de puntos tangentes sobre el perfil del semicontinuo. Ya lo estoy haciendo así un poco a la ligera para que veáis
que eso va a comportar seguramente, como os digo, algunos errores importantes. Pero bueno, en fin, vamos a ver. En principio esta sería la línea del continuo. Si ahora nos acercamos, vamos a comprobar que efectivamente hay tramos en los cuales no lo hemos hecho bien. ¿Veis? Aquí hay tramos en los que esto no nos va a dar un buen resultado porque el continuo no puede cruzar esta línea de aquí. Imaginaros que lo habéis hecho, que no controláis todavía mucho esto, que no tenéis mucha experiencia y os quedáis con esta curva en principio. ¿Cómo vais a comprobar si esto está bien hecho? Bueno, vamos a imaginar que lo habéis hecho ya. Le decimos ahora que queremos cruzar las dos líneas, tanto la del semicontinuo, los perfiles del semicontinuo como el continuo que le hemos extraído. Aquí tenéis el perfil principal, aquí tenéis el perfil de referencia y ahora vamos a dividir. Se pueden hacer otras operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir o combinar. En este caso vamos a dividir, que es lo que se hace generalmente, y lo vamos a calcular y lo vamos a llevar este perfil a la pantalla principal. Con lo que veis que la línea del 1 no está bien. Todos estos saltos que hay por encima del continuo falsearían la reducción de este perfil y nos llevaría a deducciones erróneas cuando tuviéramos que medir. Por lo tanto, esto no nos sirve, ¿de acuerdo? Así que vamos a eliminar este perfil y vamos a abrir de nuevo otro perfil. Le vamos a decir que nos borre todos los puntos que nos ha puesto y vamos ahora a hacerlo con más precaución, ¿de acuerdo? Fijaros, yo lo que hago ahora es ir haciendo algo de zoom. Esto es más laborioso, cuanto el espectro también más dispersión tiene. También nos enfrentamos a más irregularidades, a más inflexiones de la luz, con lo cual podríamos aquí ajustar incluso un poquito más. Siempre hemos de vigilar esto. Si ahora yo voy siendo bastante cuidadoso en esto, fijaros que aquí hay siempre dudas, ¿verdad? Si lo que hemos hecho es exacto o no. Pero con paciencia, que en astronomía sabéis que es algo que no se negocia, pues vamos a ir colocando estas líneas. ¿Veis? Aquí me lo he pasado. Si no hacéis zoom, el cursor no va a coger este punto. Podríamos ir aquí. Luego veréis que este perfil puede modificarse algo también. Estoy haciendo ahora quizás un poco exagerado en cuanto al número de puntos, pero bueno, quiero que veáis cómo, cómo hacerlo sin preocuparos mucho de si estáis poniendo muchos o pocos puntos. Es decir, lo que estáis haciendo ahora sencillamente es decir, bueno, voy poniendo puntos aquí y la línea me va a quedar. Ya veréis la próxima. Esto quizás sería exagerado, pues le colocáis un punto por en medio, pero luego tenéis que corregir aquí.
¿De acuerdo? Fijaros cómo la línea no cruza, o no intento que no cruce nunca aquí. ¿Veis? Me he ido. Estoy en un grado de zoom alto, muy generoso. La línea no cruza en ningún momento las inflexiones, por lo tanto, debería estar en el buen camino. Sigo poniendo los puntos y ya casi casi lo tenemos. Si vemos que el continuo baja mucho, pues siempre podemos ajustar más puntos, quitarle. Esto ya es una cuestión de práctica. Realmente todos los colegas, por ejemplo, del foro de RSpec, los más avanzados, trabajan siempre con este sistema de puntos. Incluso hay quienes se crean su propio fichero de continuo, sobre todo en los espectros del Sol, que son muy abundantes en líneas, y eso sí que dan un quebradero de cabeza importante. Pero bueno, hay trucos para llevar el continuo de forma sencilla. Fijaros que estoy intentando ajustar al máximo, también para mostraros la gran cantidad de pequeñas inflexiones que puedo llegar a obtener. Ya casi estamos al final. Fijaros que si no, el cursor no está exactamente en el punto, pues no. Bueno, pues tendríamos le damos dos clics, vemos que el continuo es bastante detallado. Podemos incluso pensar en que, bueno, se podría mejorar. De hecho, esto casi siempre se puede mejorar. Pero, en fin, vamos a ver qué nivel hemos tenido. Nos vamos otra vez a referencia, nos vamos a editar los puntos, lo tenemos aquí, cerramos esto, le damos a cruzar las dos series, le damos a la opción de dividir, calculamos y bien. Y nos llevamos este perfil a la pantalla principal. Ahora ya este perfil está prácticamente correcto. Fijaros que todavía aquí me quedaría algún punto, pero esto es realmente despreciable. No hay aquí una desproporción entre el continuo y los píxeles que sobrepasen en pequeñísimos porcentajes. Aquí estamos hablando de un 1,005, o sea, que estamos en las milésimas, o sea que no, por ahí no hay nada que objetar, ¿de acuerdo? Entonces ya tendríamos este perfil, en este caso rectificado, sin la respuesta instrumental, procedente de un continuo bien hecho, ¿de acuerdo? La prueba que tenéis que hacer siempre es esta que habéis visto ahora. Cuando tengamos el continuo extraído, que creemos que hemos hecho bien esa curva, esa apreciación de los puntos, tenéis que dividirlo por su propio perfil y después llevar esto a la pantalla principal para ver que efectivamente ese continuo forma una línea de nivel N1 muy bien definida. De hecho, aquí tiene una función en editar puntos que os la muestro. Esta de aquí que pone más, aquí dice que se puede poner un perfil en el 1, se puede crear y entonces tenemos la línea que va a marcarnos este perfil y lo vamos a ver muchísimo mejor. Este sería el continuo. Hay algunos pequeños puntos que todavía están rozando que un poco, un poco de paciencia más, nos llevaría a suprimirlos. Podemos hacer varios intentos, yo os aconsejo que lo hagáis, que no os quedéis con el primero, hasta que tengáis esto realizado. Pues bien, esto fue lo que queríamos enseñaros. No hay muchas diferencias. Todo consiste en tratar perfiles diferentes. En este caso vemos que se trata de una estrella B,
lo cual es en principio bastante sencillo, pero también vimos en la otra reunión cómo se trabajaba con una estrella M. Es algo que podemos hacer en un próximo vídeo para no alargarlo excesivamente. Pues bien, pues muchísimas gracias. Espero que practiquéis con esto y a partir de aquí lo hablamos el próximo día de la reunión. Muchas gracias. Un saludo.